Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas han organizado este evento por posgrados PUSEA, la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior, la maestría en Educación Superior Internacional, el doctorado en Gestión de la Educación Superior. Y el título del panel y el tema de hoy es Retos y oportunidades de la educación superior frente al COVID-19. Tenemos distinguidos panelistas, al doctor Francisco Marmolejo Cervantes, al doctor Carlos Iván Moreno, al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, todos distinguidos universitarios y distinguidos panelistas. Hago una breve semblanza. Empezaré por el doctor Francisco Marmolejo. Él es consejero de educación de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario en la sede de Doha. De 2012 a comienzos del 20, trabajó en el Banco Mundial, primero como coordinador global de educación superior desde la sede de Washington, D.C., y más recientemente como especialista líder de educación para India y el sudeste asiático, con sede en Nueva Delhi. Fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Colaboración de la Educación Superior de América del Norte, CONAEC, con sede en la Universidad de Arizona, en donde además fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado como fellow del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, en el marco del cual fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. Ha sido además vicerrector de la Universidad de las Américas en México, profesor de la UNAM y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y consultor internacional de la OCDE con sede en París. Ha sido primer exalumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al que se le ha otorgado el honoris causa, pero también se le ha otorgado por esta Universidad de Guadalajara, donde está reconociendo su notable contribución en el área de la gestión, la vinculación e internacionalización de la educación superior, siendo un líder académico internacional cuyos conocimientos ha compartido con estudiantes, académicos y directivos jaliscienses nacionales e internacionales en diversos foros, organismos colegiados y científicos. Dichos conocimientos han incidido en el diseño de políticas y sistemas mundiales y nacionales de educación superior para una dimensión global e incluyente. Damos las gracias al doctor Marmolejo, un distinguido jalisciense oriundo de Ojuelos, Jalisco, y me es muy grato recibirlo. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Enseguida presento al doctor Carlos Iván Moreno. Él es licenciado en Finanzas de la Universidad de Guadalajara, desde CUSEA, maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois, en Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago, en la Harris School of Public Policy y en Northwestern University. También ha cursado programas cortos sobre innovación y gobernanza en Harvard y el MIT. A nivel federal, se ha desempeñado como jefe de asesores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y como asesor del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. A nivel internacional, ha sido consultor del IPE, de la UNESCO, y sus intereses de investigación se enfocan en la organización y la gobernanza de la educación superior y en las políticas públicas comparadas. Sus más recientes publicaciones son algunas: El regreso del Estado en la educación superior en América Latina, reformas legales hacia un neoestatismo colegiado, y en la revista de educación, que se publicó en la revista de Educación de la NUYES. Y Rethinking Institutional Strategies for Latin American Universities, que se publicó en el Journal Internacional de Educación Superior. En la Universidad de Guadalajara ha sido coordinador general de Planeación y Desarrollo Institucional, coordinador general de Cooperación e Internacionalización y vicerrector ejecutivo.
Es profesor investigador en el Departamento de Políticas Públicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como coordinador general, académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Y por su parte, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, pues nuestro rector es abogado, tiene maestría en Administración Pública por la Universidad de Warwick en Reino Unido y de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en distintas redes nacionales e internacionales de educación superior, entre los que se destacan la NUYES y el Consejo para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, CONAEP, y la iniciativa UCI México. En el ámbito de la colegiación profesional, es miembro fundador del Colegio de Abogados y también del cual fungió como presidente en el año 2015. Entre 2006 y 2007 fungió como secretario técnico de la Cámara de Educación Pública, secretario técnico de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados en la 60ª legislatura. Y bueno, donde impulsó y fue asesor técnico de varias iniciativas. Entre los años 2008 y 2010, coordinó los esfuerzos para la apertura y la puesta en marcha de una sede cultural y académica de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, de donde destacan iniciativas como Leala, la Feria del Libro en Español en Los Ángeles, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en Los Ángeles. Y la extensión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, así como el desarrollo de diversos diplomados, talleres, seminarios, etc. En el año 2013 se integró al gobierno del Estado de Jalisco para colaborar en la creación e implementación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, primera secretaría de su tipo a nivel federal, con el fin de integrar la Rectoría Gubernamental de la Educación Superior a la misma e incorporar a los programas de ciencia, tecnología e innovación en el estado de Jalisco. Así es que desde ese año hasta 2018 fungió como director general de Educación Superior, Investigación y Posgrado de dicha secretaría. Y desde mayo de 2019 tenemos el gusto de tenerlo como rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muchísimas gracias y bienvenidos a este panel. La dinámica, pues, del panel va a ser a través de rondas de preguntas. Cada uno de ustedes tiene 8 minutos para su intervención. Y, bueno, empezaríamos por la primera pregunta, con la primera ronda. Antes que nada, pues, siéntanse en libertad, pues, de exponer sus argumentos o sus ideas, que todos estamos atentos a ellas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la educación superior frente a la pandemia en el corto, mediano y largo plazo? Iniciaríamos en esta primera ronda con el doctor Francisco Marmolejo, le seguiría el doctor Carlos Iván y luego el maestro Luis Gustavo Padilla Montes y luego los iremos tornando en el inicio, ¿les parece? Pues muchísimas gracias, Juanita. Un verdadero placer tener la oportunidad de compartir perspectivas con tan distinguidos académicos y excelentes amigos y además en una institución como es la Universidad de Guadalajara que la verdad está muy, muy cerca de mis afectos y de mis pensamientos. Específicamente el rector Gustavo Padilla ha sido amable en invitarme a participar en diversas reflexiones sobre el devenir de CUSEA y esto me hace sentirme además comprometido con esta idea de que tenemos que pensar juntos para el futuro. Con respecto a la pregunta específica acerca de los principales retos que enfrenta la educación superior frente a la pandemia, primero a mí me gustaría plantearlo no nada más en términos de retos, sino también de oportunidades. Digamos, todo depende mucho de desde qué perspectiva lo querramos analizar, pero naturalmente que la gran cantidad de problemas que enfrentamos en la educación superior a nivel global y del cual México no es la excepción,
en el contexto de la pandemia. Al mismo tiempo, varios de ellos representan oportunidades significativas para el futuro. Segundo aspecto que me gustaría mencionar es que estos retos y estas oportunidades no son en general nada nuevo. Hay algunas cosas nuevas, pero la mayoría de estos son retos que ya veníamos presentando desde mucho tiempo atrás y que no estaban siendo atendidos y que no estaban siendo considerados, diríamos, para una solución importante. Estos desafíos ya estaban presentes y por la pandemia no solamente no desaparecieron, sino se pusieron de manifiesto y consecuentemente en el corto, mediano y largo plazo, estos retos, estos problemas, naturalmente que seguirán, algunos de ellos inclusive yo diría más exacerbados o más agudos. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, veamos un ejemplo, el reto de la cobertura de la educación superior. Este es un reto fuerte que ya teníamos. Digamos, México es un país que no le ha apostado a la oportunidad de la educación superior como lo han hecho otros países referentes internacionales. Se ha hecho un esfuerzo significativo, pero no suficiente. Hoy en México, antes de la pandemia, todavía había casi 7 jóvenes en edad de estudiar que no estaban teniendo la oportunidad de la educación. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Bueno, pues que el problema se ha hecho más agudo. Ha habido altas tasas de deserción en la educación superior en el mundo. Nuevamente, México no es la excepción. Y ha habido también tasas de aplazamiento de los estudios por parte de los alumnos o también tasas de retraso en la continuación de estudios, sobre todo en los esquemas en los que los estudiantes tienen la libertad de escoger cuántos cursos pueden tomar. Entonces, después de la pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues naturalmente que este reto se va a hacer mucho más agudo. Tendremos un desafío más grande en México en la necesidad de brindarle oportunidades asequibles de calidad y relevancia a los estudiantes, a los jóvenes que están en edad de estudiar y a los ya no tan jóvenes que ya no están en edad de estudiar, pero que necesitan ser reentrenados o que no tuvieron la oportunidad de educarse. El problema, insisto, lamentablemente en este sentido se hará más agudo o más exacerbado. Y también, obviamente, otros problemas de la educación superior, no me referiría a todos porque estoy seguro que tanto Carlos Iván como Luis Gustavo lo dirán con mucho mayor precisión, pero naturalmente que otro problema visible de la educación superior tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. Es un problema, insisto, ya estaba presente, en los últimos años se ha hecho más agudo, hoy por la crisis, naturalmente que hay menos recursos para el gobierno y para las familias y consecuentemente, nos guste o no, esto va a afectar las finanzas de las instituciones de educación superior y la capacidad que éstas puedan tener para responder a esta mayor magnitud de desafíos. Y el tercer y último desafío al que quisiera referirme tiene que ver con el asunto de la calidad y relevancia de la educación superior. Nuestro sistema de educación superior en México es un sistema que ha evolucionado inercialmente, que ha heredado una tradición, que ha hecho algunas modificaciones, pero que en cierto sentido no ha tenido, yo diría, cambios significativos de timón en cuanto al enfoque de la credencialización en las carreras académicas universitarias, altamente profesionalizantes, centradas en contenidos muy precisos, con poca fluidez, con poca flexibilidad. Y insisto, este es un problema que ya existía. Con la pandemia, el problema se hace mucho más grave porque la capacidad de las instituciones de alguna manera se ve más atrasada por el problema de la falta de presencialidad y el tenerse que dedicar de rápido a resolver el problema de seguir dando clases a través de Zoom, los teléfonos o como fuera. De tal suerte que mecanismos de análisis de la reflexión para tratar de modificar esa parte de los sistemas de educación superior, pues naturalmente que tuvieron que suspenderse, dejarse de lado, porque la urgencia era otra, y eso naturalmente que en el futuro nos va a estar afectando. Y no es nada más
la credencialización o la profesionalización de las carreras, sino también la falta de ajuste con respecto a las necesidades de la sociedad y de la economía. Entonces, simplemente me refiero a estos 3 desafíos y, insisto, para terminar, los quiero compartir también como oportunidades, porque cada uno de ellos nos abre la puerta para oportunidades de rehacer, reimaginar, reinventar nuestros sistemas de educación superior. Por ejemplo, ante el problema de la falta de cobertura de la educación superior, hemos aprendido rápidamente en la pandemia que es posible modificar nuestros esquemas de ofrecimiento de enseñanza-aprendizaje gracias a los medios tecnológicos, y que entonces sí existe la posibilidad de que podamos incrementar la cobertura de la educación superior utilizando medios no presenciales en combinación con los presenciales, lo cual nos da una gran ventana para poder ampliar la matrícula de la educación superior en el caso mexicano. Con respecto, por ejemplo, al tema de la cobertura, de la calidad y relevancia, pues también hemos aprendido en esta crisis de la pandemia que es no solamente necesario, sino urgente readecuar la manera como enseñamos, que sí podemos hacerlo, que los medios no presenciales nos están brindando una oportunidad, por ejemplo, para liberar excesivos cargas académicas en las carreras universitarias que permitan darnos más flexibilidad. Hemos aprendido también que podemos reconocer los conocimientos que los alumnos adquieren, no nada más con mi profesor, sino con otros profesores, incluso de otras instituciones. O sea, hay muchas cosas o muchos supuestos de la manera como operábamos en la educación superior que, debido a la pandemia, hemos aprendido que podemos cuestionarlos y que consecuentemente podemos pensar en una nueva educación superior. Finalmente concluyo mi reflexión, no sé si ya se me está acabando el tiempo, por favor, Juanita, indíquemelo. Finalmente concluyo mi reflexión hablando de 2 elementos que sí son muy precisos de la pandemia, que no tenían tanta incidencia antes de la pandemia, pero que naturalmente por la brusca manera de cambiar la enseñanza-aprendizaje hemos visto, que tiene que ver con el asunto del déficit de aprendizaje de los estudiantes, con la anquilosada mecánica de evaluación de los contenidos académicos y, por supuesto, con la brecha tecnológica. Estos 3 elementos, que si bien es cierto existían, pero no parecían ser tan críticos, sí por la crisis de la pandemia han resultado críticos. Los estudiantes no están aprendiendo lo que nosotros creemos que deberían aprender. Muchos de ellos se encuentran, diríamos, cansados, aburridos con la manera como están aprendiendo por medios no presenciales. Muchos estudiantes no están pudiendo tener el acceso a la tecnología a nivel global, seguramente en el caso mexicano también. Y tercero, pues la manera que teníamos de evaluar el aprendizaje vía el examen, pues hoy no funciona. Y estos sí son problemas muy precisos, retos muy precisos que hay que atender y que son muy concretos por la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Marmolejo. Continuamos con el doctor Carlos Iván Moreno. Sí, muchas gracias, Juanita. Muy buen día a todas y todos. Bueno, primeramente, un agradecimiento por esta invitación al rector Gustavo, a todo el equipo, a las coordinadoras de las maestrías y doctorados que organizaron esta actividad y, por supuesto, a ti, Juanita, como coordinadora de posgrado. Bueno, me da muchísimo gusto compartir aquí con mi colega y amigo Francisco Marmolejo. Siempre aprendo cosas nuevas o recuerdo cosas importantes cuando lo escucho. Y también, pues, siendo esta actividad en el marco de el inicio de un semestre más, pues una bienvenida, un saludo a las y los estudiantes de licenciatura, de posgrado, a los profesores, las profesoras. Bueno, un semestre más en línea, sí, pero no con menos entusiasmo y con el reto que esto supone. Voy a compartir pantalla. Tengo algunas láminas, algunos gráficos que me gustaría que apoyaran esta presentación. Ya Francisco comentó algunos de los retos
pues que veníamos cargando previo a la pandemia. Yo me voy a enfocar en algo más de lo inmediato, ¿sí? Hablando de pues en dónde estamos y cuáles son las prioridades, los principales desafíos en el corto plazo o en lo inmediato. Bueno, primero, pues es reflexionar, entender que el COVID o la COVID es una enfermedad endémica, es decir, es una enfermedad que va a estar mucho tiempo con nosotros. Ya no es un tema de emergencia, ya no es un tema de coyuntura como lo fue pues en marzo, como lo fue todavía en agosto. ¿Sí? Iniciamos este nuevo ciclo escolar todavía en línea, pero ya con mayor conocimiento de los retos epidemiológicos. Y bueno, esta enfermedad va a estar con nosotros, lo dicen los especialistas de diversos organismos, durante mucho tiempo. Hay una carrera entre las vacunas y las variantes, nuevas vacunas. Entonces, como ya se ha mencionado, hay que aprender a convivir con este virus en el mediano plazo, al menos por algunos años. Y por ende, el reto que tiene, desde mi punto de vista, la educación, no solo superior, sino en general en México, sobre todo, es buscar mecanismos, condiciones mínimas para una reapertura cuando así las condiciones lo permitan y recuperar algo de la presencialidad, por mínimo que sea. ¿Sí? Por mínimo que sea, y comenzar a reconstruir el sistema y, como ya dijo Francisco, pues a abordar esos déficits de aprendizaje emocionales, ¿sí? Y de habilidades. Según el Economist, bueno, también lo reafirmó por ahí el doctor Julio Frenk en una actividad que tuvimos organizada por la Universidad de Guadalajara, las vacunas generarían una inmunidad de rebaño, como se le conoce en México, a mediados del 2022, es decir, a mediados del próximo año. Pero bueno, don Julio Frenk fue un poco más pesimista y dijo que esto sí, solo sí cambiaban las políticas de vacunación, cambiaban las políticas en México con el uso masivo de cubrebocas, etcétera. Que si no era así, pues nos íbamos a ir hasta finales del 2022 o principios del 2023. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con la educación y con la educación superior? Pues que esto va para un par de años, al menos, más. Y bueno, se tienen que generar esas condiciones, sobre todo por parte de los gobiernos, ¿sí? De que haya mínimas oportunidades para una reapertura gradual, cuidada al mínimo, pero recuperar algo de presencialidad. Bueno, es lo mismo, el propio Duke Global Health Innovation Center planteó hace un par de meses que a nivel mundial hasta el 23 o el 24 podría haber suficientes vacunas para toda la población para estar de alguna manera seguros y seguras. El riesgo va a existir todavía en los próximos 3 años al menos. Y bueno, uno de los temas que ha estado en el debate público, en el ámbito educativo y de educación superior, es la prioridad que deben tener las maestras y los maestros en los procesos de vacunación. Los Centros para el Control de Enfermedades, Prevención de Enfermedades, los CDCs, este famoso organismo norteamericano, su panel de expertos ya definió, o recomendó que las profesoras y los profesores de todos los niveles estén como segunda prioridad después de los profesionales de la salud. Entonces, hay que debatir esto, hay que poner esto al centro de la discusión como un reto, reitero, inmediato, de corto plazo, para las universidades y para la educación en general. Sobra decirlo, no tenemos una estrategia clara de vacunación en el país, no tenemos grupos focalizados, claramente identificados, con paneles de expertos para definir cuáles deben ser esas prioridades en las vacunas, ¿sí? Y esto, pues, sin duda retrasa esta inmunidad de rebaño. Bueno, esta gráfica muestra lo que algunos países están haciendo para rescatar, para reconstruir sus sistemas educativos. Este es el ejemplo más reciente con la administración del presidente Biden. Lo digo con un poco de envidia o con mucha envidia de la buena. Sí, en Estados Unidos se está inyectando casi $2 billones, es decir, millones de dólares, una cantidad inimaginable, incontable, ¿sí? De los cuales $35,000 millones
que esto es el doble de todo el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública en un año. Sí, solo para ponerlo en magnitud, esos 35,000 millones de dólares son para un fondo a las universidades públicas para generar condiciones y contener el virus en los centros universitarios y en las comunidades. Es decir, el tema no es solo esperar a que mágicamente haya condiciones, sino invertir, como ya lo platicaba Francisco, en generar esas condiciones al interior y en las comunidades aledañas a las escuelas y centros universitarios. ¿Qué es preocupante? Que el tema de una posible reapertura o bajo qué condiciones puede haber una apertura o la gravedad de tener las escuelas todavía cerradas y la mayor parte de las universidades no está en la agenda pública de discusión como un tema de emergencia nacional. No lo está. Y eso es francamente lamentable. ¿Cuáles son algunos de los temas urgentes en la reapertura o en la crisis epidemiológica? Es un ejemplo también en Estados Unidos, pero si ustedes pueden revisar las 3 o 4 primeras prioridades, seguramente o intuitivamente se reflejan también en el resto del mundo. El reto principal es financiero, inmediato. ¿Sí? La viabilidad financiera de corto, mediano y de largo plazo está en riesgo en universidades públicas y en universidades privadas. ¿Sí? Los aprendizajes y el tema de la salud mental de los estudiantes son las 5 prioridades de las rectoras y los rectores en universidades norteamericanas, pero seguramente también se refleja, no hay estudios que yo sepa a nivel nacional, pero es muy intuitivo y hasta de sentido común pensar que esto es también prioritario. Y finalmente, en esta primera ronda, bueno, pues todas y todos los estudiantes en todas las encuestas internacionales cuentan los días para poder regresar a las escuelas, a los centros universitarios, a las bibliotecas, a las aulas, sí, pero el modelo dominante, esto es hasta obvio, pero es interesante esta encuesta del Foro Económico Mundial, donde el 50%, la mayoría de todos los entrevistados, reconocen que el modelo al cual tenemos que transitar todas las universidades es el modelo híbrido. Se dice muy fácil, pero tiene implicaciones que más adelante podremos abordar. No podemos volver a ser los mismos, tenemos que ser mucho mejores. Esta escasa presencialidad, y con esto termino esta intervención, esa escasa presencialidad que esperamos poder tener en algún momento de este semestre o de este año, tenemos que aprovecharla al máximo para los aprendizajes y las discusiones significativas, no solamente la cátedra, ¿sí? Esa pues la podemos tener en webinars, en Zooms, y los profesores estamos obligados para bien a transformar nuestras prácticas pedagógicas en el aula de clases. Ahí le dejo en esta primera intervención y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Iván. Seguimos con el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Rector, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos. Primeramente, pues saludar aquí a quienes acompañan, a Juanita, coordinadora de posgrados de CUSEA, por supuesto a mi muy apreciado amigo y yo diría en gran parte un mentor, ¿no? Que en diversas ocasiones desde hace varios años me ha permitido aprender sobre los grandes retos y desafíos de la educación superior en una sociedad compleja. Gracias, Francisco Marmolejo, nuevamente. ¿No? Aprovecho para hacer ahí presumir, ¿no? Que tuvimos el gusto de contar con las aportaciones del doctor Francisco Marmolejo, precisamente a propósito de revisar y actualizar el plan de desarrollo del centro universitario con una metas al 2025 y una visión al 2030. Él, junto con diversos especialistas, representantes de gobierno, del sector privado y del sector social, nos dieron una retroalimentación muy importante al centro universitario para poder tener un plan de desarrollo acorde a las expectativas de nuestra comunidad, porque también
hay que decirlo, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, nuestro CUSEA, pues es un centro que se ha mantenido a la vanguardia de la educación superior, no solamente en la Universidad de Guadalajara, ha sido referente dentro de la red universitaria, pero también con un gran desempeño académico que puede medirse con otras instituciones públicas y privadas a nivel nacional o internacional. Así que gracias, Francisco, y también a Carlos Iván, quien ha sido un gran amigo, no solamente compartir visiones, compartir una amistad principalmente, y ahora desde hace al menos más de una década, ¿no? Compartiendo directamente responsabilidades en diferentes trincheras, y a quien reconozco, ¿no? Ahora como en el puesto que ocupa de coordinador general académico de innovación, pues una persona muy formada académicamente, con una experiencia ya profesional probada, y bueno, ahora en este puesto tan importante que tienes. Gracias, Carlos Iván. De tal manera que el reto no es menor, pues hablar con dos personalidades y dos especialistas, pero yo quiero abordarlo ahora desde otra perspectiva, desde la perspectiva del CUSEA. Y por eso antes, pues reconocer al doctorado en gestión de la educación superior, a la maestría en políticas de la educación superior, a la maestría en educación superior internacional y por supuesto a la coordinación de posgrados, por tener esta visión de abrir esta conferencia inaugural del ciclo escolar 2021A con este espacio, con este panel. Retos y oportunidades de la educación superior. Me parece que es muy oportuno hablar de los retos y de las oportunidades. Y yo quiero centrarme esta primera intervención en hacer algunas reflexiones desde la casa, ¿no? Desde el CUSEA, porque hablar en términos macros puede ayudarnos a comprender estos retos y oportunidades, pero prefiero hacerlo desde casa. Bueno, y voy a tomar como punto de partida precisamente el ejercicio que hicimos recientemente en el CUSEA. Yo lo primero que advierto es que efectivamente nos encontramos en un mundo en donde hay, digamos, hay torbellinos, ¿no? Que se encuentran y que se confrontan y que chocan entre sí, que hacen de la vida de las instituciones y de las organizaciones toda una complejidad. Hoy no hay soluciones únicas. Yo creo que tenemos que adaptarnos a una gestión de cambio constante. Yo por ahí empezaría, o sea, tiene que ver más con la gobernanza de la vida de las instituciones, ¿no? Y ese es el primer punto al que yo me quiero referir, porque las instituciones son dirigidas por personas y las personas conducen el cambio. Y muchas de las ocasiones tenemos mucha claridad de cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. Tenemos análisis que nos permiten saber con mucha certeza, ¿no? En dónde estamos, a veces con incertidumbres, porque el futuro cada día es más difícil de prospectar por la dinámica en la que nos encontramos. Pero yo veo en un elemento esencial, un gran reto y a la vez oportunidad, tiene que ver con el cómo llevar el timón y los remos de una organización tan compleja como es una universidad. Me he tenido la oportunidad de estar en decisiones de política pública en el ámbito gubernamental y créanmelo, ¿no? Dirigir una universidad, dirigir una institución, ¿no? Es muy complejo. Primeramente porque se trata de una institución que es la institución por excelencia para crear, para transmitir y para apropiarnos de nuevos conocimientos útiles para la sociedad. De tal suerte que mientras tú te encuentras en un ente gubernamental o en un ente empresarial o en un ente social, tu función fundamental es aplicar el conocimiento que se desarrolla en las universidades, en los centros, en los institutos, de tal manera que hay que tener mucha sensibilidad para poder conducir el cambio, la gobernanza institucional en un espacio como es una universidad. Y lo pongo, el mayor ejemplo es el que puedo decir con mi propia vida profesional. Yo hoy, como rector de CUSEA, y me parece que estoy hablándole
a mi comunidad, por eso me parece muy sensible, ¿no? El primer punto que tú tienes que tener es cuidar que no puedes hacer cambios disruptivos, sino instrumentos políticas que te permitan liderar el cambio, ¿no? Es generar condiciones para una gobernanza en donde primero partamos de lo más importante que hay en una institución, en una organización, en el Estado mismo, ¿no? Que son las personas. Yo encuentro que de repente hemos perdido, ¿no? El sentido de humanizar la política, las políticas públicas, la gestión pública. Y cuando logramos humanizarla, cuando logramos poner en perspectiva en dónde estamos y por qué es importante cambiar, lo que logras es inmediatamente aliadas para iniciar, para emprender un tránsito de un punto a otro. Entonces, a mí me parece que un eje esencial de cualquier organización y más de una universidad tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la gestión del cambio, trazar la ruta y asegurarte que las personas que van a provocar el cambio estén arriba y vayamos para el mismo lado, ¿no? Se tiene que ver con la conducción de un timón, pero también tiene que ver con los remos y con la fuerza y con la dirección necesaria. Yo ahí advierto que las universidades hoy, sobre todo las universidades públicas y particularmente instituciones como la nuestra, tenemos que ser muy sensibles sobre cuáles son las premisas de este cambio y tenemos que estar seguros de quiénes van a emprender el cambio, porque el cambio no lo podemos hacer desde arriba, el cambio tiene que ser horizontal, el cambio tiene que ser dirigido estratégicamente. Yo creo que la gobernanza hoy es fundamental. Desafortunadamente, el liderazgo ha perdido legitimidad en muchos espacios y la mayoría de ocasiones a quienes nos toca conducir, no siempre vamos con esta capacidad para poder mirar con mucha precisión, ¿no? Con qué medios y lograr motivar, inspirar, ¿no? Yo entiendo que es un momento en el que tienes que tener mucha sensibilidad. Esta palabra que se ha convertido incluso en una moda, ¿no? Tal vez esta perspectiva de tener sensibilidad en momentos difíciles, hoy más que nunca es una prioridad. La segunda premisa tiene que saber de dónde partes y a dónde quieres llegar. Ya lo dijo Francisco Marmolejo muy claro, con algunos desafíos que se convierten en oportunidades, y ya lo precisó Carlos Iván en el marco de esta pandemia. El punto esencial es que sí conocemos el punto de partida. Yo creo que en una universidad como la nuestra, claro que tenemos muy claro cuál es el punto de partida, sobre cuáles son nuestros diagnósticos reales. Y en ello yo encuentro que tenemos que partir de nuevos diagnósticos. Normalmente los diagnósticos que tenemos no nos permiten trazar rutas para llegar al punto al que quisiéramos llegar. Entonces, de entrada, puede ser que partamos de principios o de supuestos de cosas que no tenemos todavía mucha precisión. Voy a poner un ejemplo. Hoy dice Carlos Iván, totalmente de acuerdo, no solamente estamos en un momento crítico en donde ya había problemáticas previas, como lo dijo Francisco Marmolejo, la pandemia nos cambió de paradigmas. El punto principal es si sabemos a quiénes llevamos en el barco, qué características y qué problemáticas tienen esas personas. Me refiero no solamente a las y los estudiantes, me refiero a nuestra comunidad académica, porque también hay que reconocer que tienes que tener mucha sensibilidad e entender que si quieres hacer un cambio tienes que hacerlo con tu comunidad. Y luego entonces también preguntarte a qué población vas a atender en términos de las funciones sustantivas de la universidad. De suerte tal que yo me quedaría con este segundo elemento. Necesitamos partir de nuevos, de una evaluación diagnóstica más precisa, y en ello hay un tema coyuntural que me parece muy oportuno, que nunca debió de haberse alejado la universidad de él. Tiene que ver con una educación inclusiva, tiene que ver con entender que no todas y todos somos iguales
ni venimos de lo mismo, ni partimos de lo mismo, ¿no? Entonces, la educación inclusiva hoy se convierte en una política de alta prioridad, en donde la desigualdad, y más en nuestras sociedades, en nuestros países, pues ha marcado claramente las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas educativas mismas, no nos han dado los medios y los instrumentos para diseñar políticas educativas inclusivas. A mí me parece que hoy es fundamental eso. Tenemos que saber cuáles son las problemáticas de nuestra población, de la población estudiantil, de la población académica, entenderlas y buscar soluciones hacia ellas. En este mundo, transitar a un modelo deseable, pues sí, puede ser muy interesante, pero posible es lo difícil. Y yo creo que cuando empiezas a resolver problemas muy particulares, ¿no?, de atender de manera muy directa al personal académico, nada más escucharlo. Creo que no nos hemos dado tiempos a veces para escucharnos entre nosotros mismos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Y desde ahí, desde abajo, dirigir directamente el cambio atendiendo a múltiples demandas y necesidades. Repito, dirigir a una institución educativa es fundamental. Y el tercer punto de la educación inclusiva, ¿no?, tiene que ver con cómo vas personalizando la educación, ¿no? Es cierto que tenemos problemas con cobertura, es cierto que tenemos anhelos de crecer en cobertura, de diversificar nuestra oferta académica, de dirigirla específicamente a las nuevas demandas y a las nuevas realidades, y por eso mi tercera reflexión ahorita tiene que ver con el cambio hacia dónde. No es fácil hoy saber, yo tengo 15 años dedicado a trabajar de una manera directa, afortunadamente no desde el escritorio, sino en el campo de acción, con el sector empresarial, por ejemplo, y créanmelo, ni siquiera ellos saben a dónde ir. Están teniendo presiones muy fuertes, la declive económica global, los nuevos retos, las nuevas tendencias, lo que se conoce como industria 4.0, que está dominando los países desarrollados, cómo traer todas estas nuevas tendencias, no solamente tecnológicas, tiene que ver con una concepción diferente de una economía, de una nueva economía, de una economía social, de una economía distinta. Eso no se entiende todavía en el sector empresarial. Es ahí en donde la universidad, es ahí en donde los universitarios, es ahí en donde nuestras fuerzas en términos académicos, de investigación y de formación, tendremos que ir nosotros acompañando al sector empresarial para construir juntos ese nuevo futuro. Hoy estamos, por ejemplo, ante una emergencia derivada a una necesidad de generar condiciones para una reactivación económica, para poder recuperar la competitividad económica, para poder recuperar el liderazgo que perdimos, no solamente por la pandemia, porque ya veníamos en una crisis internacional económicamente hablando, ya traíamos severos rasgos de una crisis económica. Y bueno, la pandemia llegó a confirmarlo, pero la oportunidad es esta. Hay una oportunidad para que la universidad se enlace con el sector productivo, con quien genera los empleos, con quien genera los cambios, con quien genera la riqueza y construir un nuevo modelo. Por eso yo creo que el cambio no lo podemos hacer solo, y con esto yo termino mi intervención. El cambio no se puede hacer de una sola de las partes. La universidad tiene que construir nuevos mecanismos para trabajar bajo ecosistemas. Ya no podemos seguir trabajando en sistemas universitarios, digamos, endogámicos. Tenemos que abrir a la universidad. La universidad tiene que ser una universidad sin fronteras. Los programas de estudio, sobre todo en el ámbito del posgrado. El posgrado se tiene sí o sí que vincular a las realidades y a las problemáticas, ¿no? Esta política que por varios años se intentó desarrollar en México, que me parece que era el camino adecuado, en donde el doctor, por ejemplo, el doctor Luis Ponce, ¿no?, y un grupo de especialistas ya planteaban, ¿no?, acercar al posgrado a solución de problemáticas reales en la parte profesional y también a los posgrados de investigación. Por eso yo invito a mi comunidad ahora a que no solamente nos veamos desde adentro, sino que nos veamos en ese contexto y construir esa ruta de cambio, y muchos de los problemas que tenemos actualmente o que creemos que son retos,
créanmelo, son oportunidades. Yo ahí la dejo en esta primera etapa y perdón si me excedí un poco en el tiempo. Muchas gracias, señor rector. Pues ha sido un gusto escucharlo, se han complementado muy bien. El doctor Marmolejo nos habla de retos y oportunidades que estaban ya presentes y que se exacerbaron pues con la pandemia, como es la cobertura, el financiamiento, la calidad y relevancia y los nuevos retos que tenemos en el aspecto educativo y de evaluación de la educación. Mientras que el doctor Carlos Iván Moreno nos habla del panorama internacional y de lo más inmediato, como buscar condiciones mínimas para retornar, aunque sea una presencialidad mínima, cómo le vamos a hacer con las vacunas en relación a los profesores para retornar, qué prioridad le está dando los gobiernos a este tema, y temas urgentes que están viendo las diferentes universidades desde sus rectorías para poder retornar. Mientras que el maestro y rector Gustavo Padilla Montes se enfoca más a la casa, a qué está pasando en el CUSEA y cuáles son los retos que tenemos desde el propio CUSEA, como la gobernanza, como el tener diagnósticos reales para poder tomar decisiones, y cómo tenemos pues retos en la cuestión de la educación inclusiva, flexible e híbrida, ¿no? Entonces, un muy buen inicio de panel. Tenemos un público y una audiencia muy activa, ya tenemos algunas preguntas, las vamos a dejar hacia el final y empezamos con la segunda ronda y segunda pregunta. Iniciaríamos primero por el doctor Carlos Iván, seguiríamos por el maestro Gustavo Padilla Montes y finalizaríamos con el doctor Francisco Marmolejo. La pregunta sería: ¿cuáles son las perspectivas para la educación superior en México frente al COVID? Gracias, Juanita. Bueno, voy a retomar donde me quedé, pero antes quiero pues mostrar mi admiración por Francisco Marmolejo, porque tiene una capacidad para tuitear mientras está en las ponencias que realmente no es inigualable, ¿no? Ya lleva 2 o 3 tweets sobre el tema. Yo no puedo concentrarme, o estoy en una cosa o en la otra. Entonces te admiro, estimado Francisco. Cuídense con lo que dicen. Exacto. Bueno, me gustaría retomar estas láminas porque me parece muy importante lo que comentó Gustavo en el sentido de escuchar a las comunidades, y no puedo estar más de acuerdo, escuchar a nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y bueno, quiero mostrar como parte de esos ejercicios que hemos estado haciendo desde el año pasado, qué es lo que dicen nuestros estudiantes, cómo se sienten nuestros estudiantes en el contexto de esta pandemia. Bueno, no es sorpresa, casi el 70% de las y los estudiantes manifiestan un elevado nivel de estrés, es decir, la modalidad en línea les generó un mayor estrés. Esto me recuerda a la encuesta de UNICEF que hizo el año pasado en toda América Latina y que pues concluye que los jóvenes entre 15 y 29 años, el 15% tienen ya signos de depresión clínica, y el 30% signos de ansiedad también clínica. Es decir, sí hay un problema emocional gravísimo en las y los jóvenes estudiantes. La modalidad también ellos reconocen, nuestros estudiantes, esto es UDG, reitero, reconocen o manifiestan que casi la mitad, que la modalidad en línea sí está afectando su avance académico, ya lo comentaba Francisco Marmolejo. Casi un tercio tienen problemas, no tienen condiciones mínimas para poder concentrarse. Es decir, no solo es internet, no solo es una computadora, no solo es una tableta, es también algo que muchas personas lo damos por algo seguro, que es el silencio, privacidad, y no es, por supuesto, algo generalizado.
Un tercio también de los estudiantes insisten que la universidad debe transitar a modelos más flexibles, y un reconocimiento importante también de casi el 30% de los estudiantes a las y los profesores, que han mostrado una enorme voluntad de adaptarse al cambio, reduciendo los programas de estudio, reconfigurándolos, enfocándose a las capacidades o a los contenidos sustantivos, a las discusiones clave. Entonces, esto aprovecho para hacer un reconocimiento, una felicitación a todas y todos los docentes que en este momento tan complicado, sí, pues han tenido pues gestos de transformación muy importantes. ¿En dónde estamos también escuchando a nuestros estudiantes en la Universidad de Guadalajara en cuanto a la equidad o inequidad en el acceso a Internet? Y esto se replica a nivel nacional. Uno de cada 20% de los estudiantes, uno de cada 5 no tiene condiciones óptimas de acceso a Internet, ¿sí? En tanto a nivel nacional como en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué hemos reflexionado o qué hemos aprendido o qué hemos, mejor dicho, recordado con esta emergencia? Bueno, que la educación en línea, por una parte, sí permitió la continuidad. Muchos se dieron cuenta que esto sí funciona, que sí hay aires de transformación y que debemos impulsarlos. Sin embargo, también mostró estas desigualdades, inequidades al, si me permiten la expresión, pues privatizar la educación de golpe, es decir, mandar a las y los estudiantes a sus casas. Nos dimos cuenta o recordamos que las escuelas, las aulas, las bibliotecas, los centros, los jardines, los laboratorios son igualadores sociales, ¿sí? Y cuando eso se pierde, pues nos volvemos a dar cuenta de las tremendas desigualdades que tenemos en nuestro país, en capital cultural, en acceso a la tecnología, en espacios adecuados, incluso en esa capacidad de autogestión, de aprender de manera independiente. Y también recordamos, o se hizo más importante que nunca, el tema del vínculo humano, la importancia de las interacciones espontáneas en la presencialidad. Esto difícilmente, la espontaneidad difícilmente se puede replicar en modelos en línea. Leí un artículo el fin de semana del Economist muy interesante acerca de la crisis que se está viviendo por la falta de contacto físico en las personas. Es decir, el saludo, el abrazo, el beso en la mejilla, cómo está generando también incrementos en la ansiedad. Los humanos necesitamos ese contacto físico incluso para mostrar confianza y generar relaciones de confianza en el mediano y largo plazo. Entonces, este es en el contexto en el que estamos y, por supuesto, como ya lo comentó tanto Francisco como Gustavo, nos lleva a pensar en estos retos, en estos desafíos que ya se agudizaron con la pandemia y que son ahora pues ya hasta existenciales en algunos casos. Ambos modelos de financiamiento están en crisis, el público y el privado. Me voy a enfocar en México. En el tema público, pues es el déficit fiscal, ¿sí? Al tener una caída económica hay menos recursos, por supuesto, y se redireccionan para temas considerados más urgentes, pero también el modelo privado, o principalmente el privado, está en una crisis tremenda de ya cierres de escuelas, de despido de profesores, límites en el aumento de matrícula, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos en México? Ya había una desinversión importante en los últimos años, concretamente desde el 2014. Logramos el punto máximo de gasto por alumno, de inversión por alumno. Estos son datos de nuestro amigo Javier Mendoza, experto en estos temas a nivel nacional. Sí, llegamos a tener 76,000 pesos por alumno, que es una medida muy sencilla de dividir todo el presupuesto entre los estudiantes, ¿sí? En el 2008, y de ahí hemos caído. Ahora estamos en el punto más bajo de inversión por estudiante en el sistema educativo público. Y esto, ojo, es previo a la pandemia. Esto es al inicio del 2020. Todavía no hacemos los cálculos de este año, pero seguramente ha caído un poco más. En este contexto de escasez de financiamiento es en el que estamos enfrentando la peor crisis sanitaria y educativa en los últimos 100 años.
También los fondos extraordinarios, estas palancas de transformación a las universidades han caído. Esto, y lo refrendo y me sumo, es una crisis, pero también es una gran oportunidad. Con eso voy a terminar con algunos elementos de a qué nos lleva y lo que esto representa como oportunidad de transformación. México es el país de América Latina, de la OCDE, que menos impuestos recauda. No podemos pensar en un estado de bienestar. Nos encanta compararnos con Dinamarca, con Finlandia, sobre todo. Queremos mucho, añoramos el sistema educativo finlandés, sobre todo en básica. Ellos recaudan 42% del PIB, nosotros 16%, incluyendo la renta petrolera, imagínense. También estamos en un déficit de acceso a Internet, ya lo mencionamos hace un rato, solo 44% de las familias tienen acceso a una computadora en casa. Ahí estamos, y esto nos lleva, y con eso concluiré en mi última ronda, que quiero terminar esta participación, también reflexionando sobre la urgente necesidad, como decía Gustavo, de replantearnos, pero desde el incrementalismo, en el mejor sentido de la palabra, la innovación sistemática y no tanto un proceso de disrupción. Esto abordaré en mi última intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Iván. Continuamos con el rector Luis Gustavo Padilla Montes. Sí, muchas gracias. Bueno, si recuerdo bien la pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de la educación superior en México frente al COVID? Así es. Quiero partir de en dónde estamos ahora. Parto de una crisis global, de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis política, ¿no? Hay y en esta quiero hacer un comentario adicional. Esta crisis política derivada de nuevos nacionalismos, de cambios muy drásticos en las políticas de Estado, sobre todo me refiero al caso mexicano, en donde no hemos terminado de diseñar el modelo de país hacia donde queremos transitar. Y al haber una ausencia de modelo de país, ¿no?, de políticas de Estado, en muchos sentidos, pues obviamente yo encuentro como analista, ¿no?, pues muy desdibujada la política social, por ejemplo, ¿no? No se diga la política de ciencia, tecnología, innovación y de educación superior, como ya lo comentaba Carlos Iván, y en algún momento lo apuntó el doctor Marmolejo. Así que el punto de partida es muy oscuro, ¿no?, para las universidades públicas, para la educación superior en particular, porque como ya lo vimos también, no solamente ha habido una reducción dramática del financiamiento de la educación superior. Yo recuerdo, ¿no?, la universidad, ¿no?, comentó el rector general, ¿no?, gozaba de una capacidad de cerca de 1,000 y tantos millones de pesos adicionales por fondos extraordinarios de generación, como esta política que se fue desdoblando para el financiamiento de la educación superior a partir de méritos, a partir de resultados, a partir de indicadores. Y ahora desaparecieron. Prácticamente entiendo que ahora la Universidad de Guadalajara tiene 35 millones, ¿no? Digo, nomás para que nos demos cuenta de Ya no lo escuchamos, no te escuchamos, Gustavo. Sin problema. ¿Pausamos o le damos bueno, pues mejor esperamos unos minutos. También tenemos el reto de esos cortes de electricidad, Francisco, como
la pérdida de incentivos al personal académico, por un lado, y no solamente eso, o sea, lo que te permite ver es que está muy desdibujada en este país la política de educación superior. Nomás puse un ejemplo en temas de financiamiento, lo más importante, si le quitas recursos a lo más importante, al recurso humano, a los incentivos para el desarrollo, pues ahí te podrás dar cuenta que estamos en una condición muy crítica. Ese es, digamos, el panorama en el que estamos en la educación superior. De tal suerte que ahora, ¿qué nos queda? ¿No? Porque tampoco no podemos quedarnos sentados y cruzados de brazo. Entonces yo creo que es ahí en donde la perspectiva de las instituciones como la Universidad de Guadalajara, pues es seguir generando condiciones para poder marcar la ruta de cambio y seguir planteando con liderazgo, con capacidad para volver a abrir frentes de diálogo, de negociación institucional, ¿no? De ser referente, de no perder el liderazgo, no perder la visión de que no obstante tenemos desafíos, ¿no? Desde la política pública, en el ámbito de nuestro contexto, deberemos de seguir siendo ese faro como institución y seguir con mucho liderazgo, ¿no? Marcando y estableciendo cuáles son las premisas de esta sociedad. El segundo punto tiene que ver precisamente con la pandemia. La Universidad de Guadalajara ha quedado demostrado, ¿no? Que ha tenido un liderazgo, no solamente por lo que ha hecho en términos de la universidad como tal, internamente, sino pues esa contribución que ha tenido con sus científicos para poder dirigir con decisiones basadas en ciencia, cómo atender una pandemia. Creo que ese es un rol fundamental. Yo creo que una gran oportunidad que tiene las universidades y particularmente la nuestra y muy directamente el CUSEA está en ello, en aprovechar lo mejor que tiene que ver el conocimiento dispuesto a la sociedad y no perder de vista el rol social. Hay muchas universidades de docencia. Yo creo que debemos de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para que nuestra investigación sea relevante y tenga contribuciones a la sociedad. Hoy más que nunca se necesita, si la universidad mantiene ese liderazgo, esa opinión crítica, porque también hay que decirlo, es el último eslabón de las libertades públicas, de la democracia, de la vida de nuestro Estado de Derecho, de nuestro Estado social, es las universidades. Desafortunadamente, en países como el nuestro, ¿no? En donde estamos viendo con mucha claridad, ¿no? Cómo incluso la tolerancia, ¿no? Las libertades públicas no son muy bien recibidas a veces por quienes gobiernan en el ámbito federal, sobre todo. Creo que hoy es cuando la universidad tiene que tener esta capacidad crítica, ¿no? Y CUSEA tenemos científicos, tenemos profesoras y profesores investigadores que están muy dedicadas, ¿no? a plantear los escenarios desde el punto de vista económico, social. Entonces, esta pandemia nos abre perspectivas para seguir. Incluso ese conocimiento también puede diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Hoy, lo que más vale en una sociedad no es la capacidad de generar ese conocimiento útil, pero también aprovecharlo. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros ir creando condiciones para poder diversificar nuestras fuentes de financiamiento sin renunciar jamás, ¿no? Siempre tendremos que la educación pública tiene que ser, es un bien público, ¿no? Y es que tiene que ser garantizada su subsidio, ¿no? Su existencia por el financiamiento público, pero también las universidades tenemos que ser más creativas, tenemos que diversificar. Y hay una gran oportunidad haciendo transformación del conocimiento útil a través de la innovación, del emprendimiento y del uso, ¿no? Del mismo. Y el último punto que yo ahorita quiero comentar es el asociado a generar condiciones para aprovechar la oportunidad de este momento de la historia. Déjame decirlo de una manera muy clara. De repente pensamos que nosotros estamos educando a personas, ¿no? Con ciertas deficiencias o con ciertas aptitudes.
lo cierto es que esta es una generación diferente a la nuestra, que estamos viviendo bajo un entorno claro, con una brecha de desigualdad y con falta de acceso a tecnología, pero las mismas láminas que presentó Carlos Iván, ¿no?, nos demuestran que hay una proclividad a transitar de una manera más expedita y más eficiente hacia nuevos modelos académicos. Creo que la pandemia nos deja la gran oportunidad, o lo hacemos hoy, o difícilmente no lo vamos a lograr, porque si no lo hacemos hoy, si no planteamos este cambio gradual, sistemático, como lo comentó también Carlos Iván, que yo coincido plenamente con él, vamos a perder la oportunidad y mucho me temo que muy posiblemente nos vamos a adaptar a un nuevo status quo, ¿no? En donde no se trata si atiendes el servicio académico o la clase o la actividad en casa o en un aula. Tiene que ver con un cambio pedagógico, tiene que ver con un cambio de concepción de qué queremos formar y para qué, y cuáles van a ser las pedagogías que vamos a utilizar adecuadamente. El riesgo que tenemos es que nos acomodemos en esta nueva circunstancia y posiblemente, como decía, la pandemia no se va a ir, es endémica, pero es la gran oportunidad ahora. Lo digo ya de una manera muy práctica. En CUSEA estamos planteando un modelo en donde hablamos de volver a la universidad, volver al CUSEA en un entorno híbrido. ¿Qué significa un entorno híbrido? Es que si bien tenemos indicadores ahora que no nos permiten regresar, tampoco no sería conveniente regresar a la presencialidad, pero sí desdoblar de una manera gradual, escalonada y controlada las actividades de formación integral, porque no es nada más el campo disciplinar, ¿no? Tiene que ver con entornos socioemocionales, la práctica del deporte, las actividades mismas de la convivencia social provocan una formación. Por eso, si bien hay un número de personas que hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidarnos todos, pero en particular hay un segmento de personas que, si guardamos la sana distancia, si usamos cubreboca, o sea, si tenemos una educación en la salud, perfectamente bien podríamos estar desarrollando la otra parte práctica en el centro, ¿no? Abrir los espacios deportivos al aire libre, abrir espacios de laboratorios en donde definitivamente los jóvenes no pueden utilizar ciertos laboratorios o ciertos equipos que necesariamente necesitan para esta formación integral. No se diga la parte cultural y artística. En CUSEA tenemos el mejor programa de formación integral en las artes, en la cultura, en otras disciplinas que son fundamentales para una formación integral. De tal manera que ahí está la parte híbrida. La parte inclusiva tiene que ver con empezar a identificar y cambiar el paradigma. Yo lo decía en mi primera intervención y con esta lo refrendo. Este concepto de educación inclusiva, en la práctica, ¿en qué se traduce? Ya lo decían la estadística que mostró Carlos Iván, en programas, ¿no?, que permitan efectivamente abrir el campus universitario, por ejemplo, para que quienes no tienen conectividad, quienes no tienen equipos de cómputo o quienes tienen dificultades, incluso personas con discapacidad, pues puedan hacer el uso de las instalaciones. Y ahí empieza la flexibilidad, es hacer una programación académica, entendiendo que hay personas que hoy no pueden hacerlo. Y nosotros estamos trabajando ahora en este modelo inclusivo, identificar cuáles son los rezagos. Hay quienes dicen que es el año perdido en la educación. Nosotros creemos que es el año de la oportunidad para partir de los rezagos que tenemos ahora y construir nuevas trayectorias con una programación académica distinta, adecuada a este nuevo contexto. Y la parte de la seguridad es el tercer punto que es el que estamos trabajando, tiene que ver con la seguridad en la salud y tiene que ver mucho con un sistema de vigilancia epidemiológica activa. Ya nadie está confinado, nadie, salvo las personas adultos mayores, las personas con comorbilidad, pero hay que decirlo, las personas ya están fuera y los jóvenes no están en sus casas, ¿eh? Yo no creo que los jóvenes estén en casa confinados. Entonces, lo mejor que nos conviene ahora es diseñar nuevos modelos
en donde convivamos adecuadamente con esta o con otra condición, generando sistemas de vigilancia activa para identificar, rastrear, romper cadenas de contagio y seguir aprendiendo en esta nueva realidad. 2 años para tener resuelta la pandemia en su totalidad, me parece que no sé cómo nos podría ir a una institución educativa y mucho menos a los estudiantes. De tal manera que entonces tenemos que probar nuevas formas de transitar. Así que de tal manera que, bueno, la perspectiva de la universidad en general y de los espacios como el de la Universidad de Guadalajara y el CUSEA, creo que si lo vemos desde el punto de vista de las oportunidades, hay un buen momento para propiciar los cambios que por mucho se requieren para poder seguir avanzando como sociedad. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias, señor rector. Continuamos con el doctor Francisco Marmolejo. Muy bien, gracias, Juanita. Bueno, yo realmente creo que tengo poco que aportar en esta sección por 2 razones. Primero, porque tanto Carlos Iván como Gustavo me parece que han dado una visión bastante, digamos, acertada y detallada acerca de las perspectivas que la educación superior en México tiene y también cómo han reaccionado las instituciones durante la pandemia. Y la segunda razón es porque yo de alguna manera estoy viendo los toros desde la barrera. Digamos, yo tengo ahora ya prácticamente poco más de 1 año que no estoy en México y consecuentemente la información que yo pueda tener del acontecer de la educación superior en México es en cierto sentido parcial y relativamente limitada. Así que con estas 2 aclaraciones, simplemente quisiera mencionar que, insisto, mi perspectiva tal vez desinformada, con esto hago la aclaración, es que a mí me parece que en primer lugar, en general, con excepciones, pero en general, la respuesta de las instituciones de educación superior a la pandemia ha sido reactiva. Y tal vez porque no quedaba otra. O sea, el sentido de urgencia era claro. Había que continuar de alguna manera la marcha de la institución, había que garantizar de alguna manera ciertos, criterios mínimos de continuación del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las actividades de investigación y de otras tareas de las universidades y consecuentemente, pues naturalmente que, insisto, tal vez no quedaba otra. Ahora, sí es importante, y esto lo digo un poquito viendo las cosas desde afuera, reconocer que en algunos casos ha habido ejemplos verdaderamente interesantes, y no porque este webinario se esté llevando a cabo en la Universidad de Guadalajara y en CUSEA, lo digo, sino porque realmente así lo creo. Creo que ha habido el caso de universidades como la Universidad de Guadalajara, en donde, como se dice en inglés, las instituciones han corrido la milla extra. O sea, la respuesta de la universidad a la pandemia, no nada más en la parte, digamos, central de la universidad, sino en su compromiso con la sociedad, ha sido verdaderamente increíble. Yo creo que la Universidad de Guadalajara ha destacado mucho a nivel nacional por ser una universidad que ha mostrado con además gran efectividad su solidaridad con la sociedad. Todos los esfuerzos que realiza la universidad, tanto desde el punto de vista del aporte científico como del servicio a la comunidad. Justo hace un rato dice Iván que soy hiperactivo porque estaba justo viendo un tuit justo de la universidad acerca de los centros que tiene para la prueba de COVID gratuitos en los centros universitarios en todo el estado, lo cual que me parece que es una verdadera, una labor encomiable que vale la pena reconocer. También ha habido el caso de universidades que han tomado esta circunstancia con una actitud muy proactiva. Y nuevamente, me parece que el caso de CUSEA es bastante significativo. El hecho de que en el marco de la pandemia, CUSEA decide hacer un alto en el camino y hacer una reflexión acerca del futuro, precisamente una reflexión de
hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, cómo tenemos que rehacernos y reinventarnos, a mi juicio me parece también una actitud bastante interesante. Lamentablemente, en otras universidades, y no digo nombres, la reacción ha sido diferente, ha sido más bien de distanciamiento, de enconchamiento, de una actitud pasiva, así como, insisto, viendo los toros desde la barrera, esperando que ceda el temporal y mientras tanto no haciendo mucho ruido. Y esto me parece muy triste. Ahora, hablando de perspectivas, yo creo que lo que nos presentó Carlos Iván y Gustavo es bastante claro. El escenario, la verdad es que no es nada halagüeño. Las indicaciones claras diríamos, de la disponibilidad y del interés y del propósito, en este caso de actores gubernamentales con respecto a la educación superior, es bastante magro. Y en este sentido, sería ilusorio pensar que tenemos frente a nosotros en la educación superior en México en el corto plazo perspectivas muy brillantes. La verdad es que eso sería poco, digamos, un tanto ingenuo. Ahora, yo creo que ante esa realidad, por supuesto que hay posibles escenarios. ¿Y cuáles son? Simplemente me atrevo a pensar en algunos. Uno es el escenario inercial, donde simplemente las universidades hay como que salen adelante, como que siguen haciendo su actividad, un poquito lo que decía Gustavo, sacrificando cosas, siguen operando y un poquito así como seguir bajo, diríamos, en la ola, ¿no? Hay, por supuesto, otro escenario que no nos gusta hablar de eso en México, pero que es una realidad, está pasando en todo el mundo, que es el escenario de contracción. Para darles una idea, en el caso de Estados Unidos, se han perdido por la pandemia 600,000 empleos en la educación superior, solamente en la educación superior. Muchas universidades han tenido que cerrar puertas, cerrar espacios, revisar programas académicos, revisar prioridades, en fin. Lamentablemente también la crisis nos obliga a en ocasiones tomar decisiones dolorosas, que siento que en el caso de las universidades mexicanas como que no nos atrevemos a hablar de eso. Otro de los posibles escenarios es el de diversificación. ¿Qué mejor momento que una crisis como esta para buscar nuevas cosas, para buscar diversificarnos en lo que hacemos? Ya lo mencionaba hace rato Carlos Iván. Un ejemplo muy sencillo, y sé que la Universidad de Guadalajara ha trabajado en ello. ¿Cuántas veces hemos volteado la mirada a lo que pasa en los niveles previos de la educación superior? Pocas veces. Lo vemos como un problema ajeno a nosotros. Pero cuando viene la crisis y vemos que hay cosas que se pueden hacer con los niveles previos de la educación superior, esto abre una importante área de oportunidad para las universidades. Hay también el escenario de expansión. Habrá universidades, naturalmente, que ante la contracción de otras ven una oportunidad para la expansión. Y finalmente, creo que otro escenario que tenemos que poner en la mesa es el escenario de la reinvención. Yo sigo creyendo que la crisis es la mejor oportunidad que tenemos para ver qué sirve y qué no sirve, para ver de qué manera podemos hacer cosas diferentes y para ver de qué manera podemos probar modelos diferentes. Aquí les menciono el caso de la Fundación Qatar, que es un interesantísimo ecosistema de 22 instituciones, desde el kinder hasta el programa doctoral, en donde hemos aprovechado la crisis para hacer un severísimo ejercicio de replanteamiento estratégico de la institución, un diálogo muy abierto con toda la comunidad educativa, precisamente encaminado a decir cómo vemos a la Fundación Qatar y su ecosistema educativo en este nuevo mundo, digamos, nuestro Multiversity 2.0. Y esto ha resultado en iniciativas muy interesantes que estamos echando a andar, que lamentablemente no hay tiempo para hablar de ellas, pero que creo que, insisto, la crisis nos abre esa enorme oportunidad que en condiciones normales no tendríamos. Muchísimas gracias a los tres. Vamos un poquito colgaditos de tiempo, pero los dejé continuar porque de alguna manera abordaron algo de respuesta a la tercera pregunta. Exacto. Pero voy a yo no intervenir ahora tanto haciendo una síntesis de sus intervenciones, más bien me gustaría que ya iniciáramos con la tercera ronda. Y la pregunta es,
¿con qué recursos cuenta la Universidad de Guadalajara y otras universidades nacionales para hacer frente a estos retos? Empezaríamos con el maestro Gustavo Padilla Montes, continuaríamos con el doctor Marmolejo y al final el doctor Carlos Iván. ¿Les parece? Adelante. Adelante, gracias. Bueno, yo me quedo con el último comentario de Francisco Marmolejo, ¿no? Y creo que la oportunidad está en reinventarnos, ¿no? Y quiero explicar cómo interpreto yo esta reinversión, esta reinventarnos. Las oportunidades están a la vista. De lo que se trata es trazar una ruta, ¿no? Para llegar, para hacer esa reinvención. Voy a proyectar brevemente una propuesta que he venido socializando a lo largo de estos ya casi 2 años en la gestión del CUSEA, en donde estamos planteando una reinvención para transitar de un campus muy moderno, muy de vanguardia, pero que cada día más vamos siendo muy honestos, ¿no? La velocidad del conocimiento, las grandes transformaciones que están sucediendo a nivel global y están teniendo un impacto local, a veces no las aprovechamos al máximo. Entonces, efectivamente, el planteamiento de reinventarnos tiene que ver con trazar rutas, pero la pregunta es ¿hacia dónde? Nosotros estamos planteando que CUSEA, ¿no? Tiene las capacidades, y me voy a ir muy rápido a una lámina porque no quiero perder el tiempo sobre lo que voy a decir. Miren, nada más para que vean aquí ustedes, en este ejercicio profundo que hicimos el año pasado sobre a dónde transitar, bueno, ya estamos planteando que el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas se denomine ya como un ecosistema de educación, de innovación, de investigación, emprendimiento y compromiso social. Creo que son connotaciones muy particulares que ya nos van dando una ruta, ¿no? Hacia cómo reinventarnos y la transición al cambio, en donde queda muy claro que nuestra visión tiene que ver con mantener este pensamiento crítico sustentado en la ciencia y generar condiciones para inspirar. El tema de inspirar al talento, ¿no? Va mucho más allá de un rol muy tradicional de una universidad. Y si ustedes ven la visión, miren, ahí está, ¿no? Díganme si esto no es innovar. ¿Cómo nos vimos en el CUSEA? El centro universitario se plantea una transición de cambio hacia un centro universitario. Al hablar del campus, no solamente la parte de infraestructura física, son sus recursos, a un campus sustentable, incluyente y sin fronteras, que sea referente nacional e internacional por su oferta académica innovadora. Esto implica muchas cosas, implica revisar lo que estamos haciendo actualmente, hacer un gran esfuerzo por actualizar nuestros planes y programas de estudio, pero también ir por la nueva oferta académica que está necesitando nuestra población y transitar un modelo académico de calidad, multimodal, flexible, a atender agendas muy particulares, esta agenda de perspectiva de género. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, y la pregunta es cómo, ¿no? Porque siempre todos tenemos, ¿no?, una forma de decirlo. El tema es cómo. Bueno, una agenda de gestión de cambio. Aquí en la universidad, en CUSEA, hemos planteado las premisas para esta agenda de gestión del cambio, en donde vemos claramente cuáles son los retos de la educación superior, y no me voy a detener en ello, pero los tenemos muy identificados. Y quiero decirles que esto ha sido un ejercicio participativo, incluyente. No es un trabajo desde un escritorio, de una coordinación de planeación o menos, ¿no?, de un grupo de especialistas. Ha sido un proceso de socializar, de conciliar, de entender. Miren, esta lámina es muy reveladora, ¿no? ¿Qué está pasando con estos campus en todo el mundo? ¿Cómo están transformándose? ¿No? Y creo que es la ruta. O sea, quedarnos estacionados en donde estamos, como decía Francisco, puede ser fácil, ¿no? Pero al final con un costo muy elevado. Así que aquí en CUSEA decidimos, ¿no?, sí arriesgar, porque también
no tenemos la fórmula ni la receta secreta, vamos a ir aprendiendo, pero lo cierto es que sí, ya decidimos emprender un cambio de fondo en el centro universitario. Genera condiciones para crear una plataforma transversal con una gobernanza, con una gestión e ir, digamos, desarrollando de manera gradual, pero con paso firme y yo diría acelerado sobre las decisiones que tenemos que ir tomando en el corto y en el mediano plazo. Para que se den una idea, nada más y con esta lámina yo termino, estas son las dimensiones de un campus, estos son lo que estamos planteando, un gobierno inteligente, y con esto toda la conducción de los órganos colegiados, tanto unipersonales como de gobierno colegiado, por supuesto. Esta perspectiva de centrarnos en las personas, ¿no? Smart People, pero centrarnos en las personas de veras. Toda la dimensión económica, no solamente por lo que produce el CUSEA, sino también cómo podemos generar condiciones internas en nuestro centro universitario, convertir o seguir transformando el CUSEA para este espacio público, ¿no? Este espacio de formación, este espacio de creatividad, este espacio de formación de ciudadanía. La otra perspectiva tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la huella de carbono, tiene que ver con esta necesidad de una universidad basada en la sustentabilidad y obviamente todo lo que tiene que ver con la movilidad de las personas. Y no me refiero al transporte, me refiero a algo mucho más profundo, ¿no? De cómo aprovechar, por ejemplo, ahora esta experiencia positiva, ¿no? del home office desde el punto de vista administrativo y directivo, laboral, pero también desde aprovechar cualquier espacio para poder desarrollar y cumplir con nuestros objetivos. Y cada una de estas dimensiones tiene proyectos, cada una de ellas tiene acciones, cada una de ellas, hoy hay cerca de 30 proyectos en marcha y todos los proyectos que estamos impulsando tienen que ver con esta agenda, tiene que ver con la necesidad de poder desarrollar una ruta de cambio que nos permita avanzar muy particularmente en nuevas condiciones de trabajo. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Y finalmente digo yo que no nos esperemos a que lleguen los recursos. Los recursos ahí están. Nada más hay que saberlos utilizar para poder, a partir de lo que tienes, poder hacer procesos de transformación. Y si llegan otros recursos, seguramente van a llegar porque también tiene que ver con trabajar en consorcios. Tal vez no podemos tener recargarnos mucho en el subsidio público, pero podemos recargarnos con trabajo colaborativo con otros sectores. Entonces, tiene que ver con construir nuevas formas creativas para con lo que tienes poder hacer procesos de transformación y en CUSEA lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, maestro Padilla Montes. Doctor Marmolejo. ¿Cómo no? Yo creo que el ejemplo que ha presentado Gustavo es bastante indicativo precisamente de esta idea de la oportunidad y capacidad de innovación. Así que no abundaría mucho al respecto y sé que el tiempo ya lo tenemos encima, así que de manera muy breve solamente mencionaré 4 elementos que me parece que son recursos con que cuentan las universidades mexicanas para hacer frente a estos retos. Y mis comentarios son muy generales, por supuesto. El primero, y que yo creo que es el más importante, es el factor humano. O sea, las universidades al final de cuentas son entidades humanas que tienen el gran privilegio de tener, diríamos, el sector más educado, más informado, más tolerante, más, diríamos, abierto de nuestras sociedades en el mundo. Y ese es el más importante activo que tenemos en las universidades, que hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que generar condiciones para que precisamente pueda florecer, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que aquellas universidades que sepan precisamente capitalizar favorablemente esta gran ventaja de tener el más importante factor, que es el factor humano, el factor de las ideas, de las propuestas, de la visión hacia adelante, son las universidades que puedan, diríamos, salir más rápidamente de esta circunstancia de crisis que hoy vivimos. Segundo factor es el de la resiliencia. Yo creo que las universidades
han sabido aguantar, diríamos, el embate, muchos embates, no es el primero ni será el último. Y esto tiene mucho que ver con otro factor asociado con esto, que es la credibilidad con la sociedad. Vivimos en un mundo en donde tenemos una profunda crisis de credibilidad de las instituciones de nuestra sociedad. La gente desconfía con razones, diríamos, tiene razón para hacerlo, desconfía de los gobiernos, de los partidos políticos, desconfía de prácticamente todas las instituciones de nuestra sociedad. Y si hay una institución que se salva de alguna manera de ello, es la universidad. Cuando la universidad es una universidad que ha sabido trabajar, cultivar, entender su relación con su entorno. Así que ese me parece que también es otro gran recurso que tienen las universidades mexicanas, que no tienen otro tipo de instituciones y que ciertamente lo tienen que saber utilizar. Y finalmente, yo sigo creyendo que a pesar de las inercias, a pesar de las presiones, a pesar inclusive del peso de la tradición y del estatismo, también dentro de las universidades hay una importante capacidad de adaptación. Y es una capacidad de adaptación que también tenemos que cultivar y tenemos que impulsar. El ejemplo de lo que está planteando CUSEA es un ejemplo muy tangible de esto. Y así como existen otros casos muy interesantes de universidades en México y en el mundo que están precisamente utilizando esta capacidad de adaptación. Si no aprovechamos estas cosas, andamos mal. No hay posibilidades de salir adelante airosamente y con mejores condiciones a una situación de crisis como la que hoy tenemos en el mundo y de la que México no es la excepción. Muchas gracias, doctor. Entonces, continuaríamos con el doctor Carlos Iván. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a manera de conclusión, seré muy breve, a ver si hay algo de tiempo para algunas preguntas, quizás ya no, pero bueno, como decía Francisco hace un momento, esta crisis, por una parte, generó una gran oportunidad para que las universidades y las instituciones en general demostraran o no demostraran su valor público, su impacto social. Y bueno, la Universidad de Guadalajara, y con las políticas impulsadas por el rector general, me parece que está aprovechando esta coyuntura para procesos de intervención inmediata, pero también para procesos de transformación de mediano y largo plazo. En las intervenciones inmediatas, bueno, la universidad, y bueno, no me queda más que coincidir con Francisco, que es una visión externa, internacional, pues supo demostrar y está sabiendo demostrar ese valor social, ese valor, esa inversión pública en lo que puede convertirse en el tema de las pruebas, en el tema de los diagnósticos, en el tema de las brigadas de vacunación, en el préstamo de equipos, en la donación de despensas a los estudiantes de bajos recursos, en los mecanismos de empatía, flexibilidad para la evaluación, en la formación docente de manera masiva, en espacios como webinars para difundir políticas y posicionar temas en la agenda. En fin, las políticas impulsadas por el rector me parece que han demostrado el valor público de una universidad como la UDG. Otras universidades no lo han hecho, coincido plenamente contigo, Francisco, pues ya cada quien sus modelos de gobernanza y gobernabilidad, pero la universidad ha aprovechado, sí, en el mejor sentido de la palabra. Y por supuesto, bueno, mencionar también la Universidad de Guadalajara fue la primera universidad pública en cerrar con una enorme responsabilidad. El TEC de Monterrey y la UDG son las principales, las que mandaron ese mensaje de la gravedad de la situación por ahí de marzo. Esto fue el año pasado. Hay que reconocerlo, aplaudirlo y difundirlo. Sin embargo, el reto de este año, ya no en un contexto de emergencia, por eso lo planteaba al inicio con el COVID como una enfermedad endémica, ya no estamos en una situación de emergencia como en marzo. El reto de este año es impulsar ya sus procesos de cambio, de reinvención, como comentaba Gustavo, y de la discusión colegiada de un nuevo modelo académico en el formato híbrido. Se dice muy fácil el formato híbrido, pero como decía Gustavo hace un rato,
en el fondo el tema no es tecnológico, el tema es pedagógico y cultural. Sí, no hay otra alternativa, no es opcional para las universidades, tenemos que avanzar hacia ese modelo, pero principalmente y poner al centro, reitero, las prácticas pedagógicas y la relación de los estudiantes con los y las profesoras. Terminaría con algunos retos de los que la universidad ha estado avanzando. Uno, ya se mencionó, reducir la dependencia de los recursos públicos, no hay de otra, y es una gran oportunidad para, como planteaba Gustavo, pues convertirnos o fortalecer nuestra vocación como universidad emprendedora en todos los aspectos. Sí, el apostar, y todos estos son ejes de la discusión que, bueno, se llevó a cabo el año pasado para el plan de desarrollo que ya está aprobado, y lo que sigue es bajarlo al plan del modelo, el nuevo modelo académico. Apostar por programas más cortos y de educación continua, eso ya se planteó desde la reingeniería previo a la pandemia, ahora se vuelve urgente. Demostrar de mejor manera el valor público y social de la universidad si queremos tener acceso a más recursos. Esto, reitero, la universidad lo ha hecho muy bien. Más que pensar en cambios disruptivos, como también ya se mencionó, sino tener una innovación sistemática, constante, continua. Y eso creo que se está desarrollando de manera natural en la red universitaria y en el CUSEA. Una característica muy importante de la universidad que ahora se ha vuelto pues un caso, bueno, ya era un caso de éxito, pero durante la pandemia se ha refrendado, sí, que es el modelo en red, el modelo descentralizado. ¿Sí? ¿Hacia dónde va la institución con la reingeniería y con la pandemia? Hacia profundizar, fortalecer aún más el modelo de red universitaria. Sí, como lo decía ahí Nassim Nicholas Taleb, un académico muy visionario, una antifragilidad. Si los sistemas descentralizados te permiten esa resiliencia para que no todo dependa de un nodo, sino que trabajar de manera conjunta. Y bueno, finalmente, y enfatizar esto, el reto no es tecnológico, principalmente es de transformación pedagógica. Y aquí, con un tono de mucho optimismo, y siendo este evento para estudiantes de licenciatura y posgrado, yo en mis propias clases he visto esa transformación para bien de los propios estudiantes en tener acceso a los mejores recursos en el planeta, de manera gratuita y de manera pues, asincrónica en cualquier momento. En mis propias clases de posgrado, mis estudiantes llegan y dicen: oiga, profe, acabo de ver la charla de Yamil Salmi, acabo de ver ahorita una conferencia de Michael Crow, acabo de ver una conferencia aquí de Francisco Marmolejo, ¿sí? Entonces, ese acceso a la información que tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes nos obliga como docentes a estar actualizados, ¿sí? A preparar mejor nuestras dinámicas y sobre todo a reconfigurar nuestras prácticas académicas para ese espacio de clase, utilizarlo más que para compartir información, hacerlo para discutir, para generar estos conocimientos significativos. Entonces, el cambio está viniendo desde abajo. ¿Sí? Si los estudiantes, reitero, y con esto termino, tienen acceso a todas estas grandes mentes, a Harari, a Sandel en la FIL, a estos webinars, bueno, pues eso nos obliga a que como docentes mejor utilicemos ese espacio escaso de discusión y de presencialidad en su momento para debatir, para generar aprendizajes significativos, pensamiento crítico, razonamiento matemático, construir colectivamente el conocimiento. Entonces, pues me quedo con un ánimo de mucho optimismo, y recuerdo, con esto termino, una anécdota de un vicerrector de Harvard que decía, a una pregunta expresa de cuál era el modelo de Harvard, el modelo académico, decía, bueno, pues conjuntar a los mejores estudiantes con los mejores profesores y desde la administración central tratar de estorbarles lo menos posible y generar las condiciones para que ellos puedan interactuar y generen este conocimiento y esta transformación. Ese es el rol, así entendemos, así entiende nuestro rector general el rol de la administración general, generar estas condiciones, valga la redundancia, incentivos para que las y los estudiantes interactúen con los profesores y se genere
una mejor educación para todas y todos. Ese es el ánimo y hacia allá avanzaremos durante este año con el nuevo modelo educativo y con estas discusiones. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a la orden por si tenemos tiempo de algunas preguntas. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy enriquecedor este panel. Los aportes creo que han sido muy relevantes. Desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó. Sí tenemos varias preguntas, pero pues si no tienen inconvenientes se las haríamos llegar. Hay algunas que sí están personalizadas, entonces se las haríamos llegar porque ya se nos agotó el tiempo. Les doy las gracias a los tres por su participación de parte de los 3 programas de posgrados que organizaron este evento: el doctorado en gestión de la educación superior, la maestría en políticas y gestión de la educación superior y la maestría en educación superior internacional. A sus coordinadoras por haber tenido el entusiasmo y la inteligencia y la paciencia también para diseñarlo y llevarlo a cabo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.